En el siguiente video quería hablarles un poco sobre el simbolismo de la película Pleasantville, de la cual ya tengo otro video al respecto, pero bueno, en este quería profundizar un poquito más sobre el ocultismo que hay en esta película porque me parece sumamente interesante. El título de la película Pleasantville tiene un simbolismo evidente y se relaciona con el tema central de la película, que es la idea de la perfección y la uniformidad en la sociedad. Pleasant significa agradable o placentero en inglés, por lo que el título puede simbolizar la idea de que la ciudad de Pleasantville es un lugar ideal y perfecto. Los habitantes viven en una burbuja aislada de la realidad del mundo exterior, donde todo es limpio, ordenado y feliz. Sin embargo, la perfección y la uniformidad en realidad pueden limitar la creatividad y la individualidad. El nombre de la ciudad también puede simbolizar la idea de la felicidad superficial y artificial. Los habitantes de Pleasantville tienen todo lo que necesitan y nunca experimentan nada negativo, pero esto es a expensa de su libertad y su capacidad de explorar y descubrir nuevas experiencias. En esta película encontramos mucho simbolismo anticristiano, como por ejemplo el cambio de blanco y negro a color. Al comienzo de la película, el mundo de Pleasantville es en blanco y negro. Cuando los personajes comienzan a experimentar la vida fuera de su mundo controlado, los colores comienzan a aparecer. Algunas personas interpretan esto como un simbolismo del pecado y la tentación, y que el mundo a color representa la caída de la humanidad. La quema de libros también vemos ese simbolismo. En una escena vemos que el alcalde de Pleasantville ordena la quema de libros que contienen ideas peligrosas, entre comillas, digamos. Algunas personas ven esto como un simbolismo del control religioso y la censura, y sugieren que se está criticando la intolerancia religiosa. Entre los libros está El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger, que representa la adolescencia y la búsqueda de la identidad. En la película se utiliza para mostrar cómo los personajes principales crecen y evolucionan a medida que experimentan nuevas experiencias y descubren quiénes son realmente. La liberación sexual, a medida que los personajes de Pleasantville comienzan a experimentar la vida real, también comienzan a explorar su sexualidad. En la película muestran un mural con la imagen de la serpiente enroscada en una manzana, una clara referencia entonces a la serpiente del jardín del Edén. La rebelión contra las normas sociales también vemos cuando los personajes comienzan a desafiar las reglas rígidas y conservadoras de la sociedad de Pleasantville. Se podría interpretar como una rebelión contra las normas religiosas y morales que se esperan de ellos. También nos muestran en la película al cambio y la evolución como si fueran una amenaza. La resistencia a los cambios y a la evolución en Pleasantville se puede interpretar como una crítica a los grupos religiosos que se aferran a las tradiciones antiguas y resisten el progreso y la evolución. La expulsión del paraíso. En la película los personajes que se vuelven de color son expulsados de Pleasantville y enfrentan la hostilidad de la comunidad conservadora. Esto podría interpretarse como una alusión a la expulsión de Adán y Eva del paraíso. La destrucción de la utopía. La película presenta a Pleasantville como una utopía perfecta, pero a medida que los personajes comienzan a cuestionar las reglas y las normas de la sociedad, la ciudad se desmorona. Esto podría ser interpretado como una crítica a la idea de la sociedad utópica basada en un conjunto rígido de reglas y normas religiosas. Los personajes principales, David y Jennifer, son transportados a Pleasantville y desafían las normas sociales establecidas, introduciendo nuevas ideas y comportamientos que desafían el status quo. O sea, estos protagonistas se comportan como la serpiente en el jardín del Edén. El personaje del viejito del control remoto en la película Pleasantville representa a Dios, y algunas de sus características son: tiene un conocimiento enciclopédico. El personaje del viejito parece saber todo de Pleasantville, incluyendo su historia, sus habitantes y su cultura. Esta característica se asemeja a la omnisciencia que se le atribuye a Dios en la religión cristiana. Además, el hecho de que el viejito posea un conocimiento profundo y detallado de Pleasantville sugiere que es alguien que ha estado presente desde el principio y ha observado la evolución de la ciudad. También el viejito tiene control de la realidad. El viejito tiene el poder de controlar la realidad en Pleasantville mediante su control remoto. Esta capacidad para controlar la realidad se asemeja al concepto de Dios como el creador y controlador del universo. Actitud pasiva. Aunque el viejito tiene el poder de controlar la realidad en Pleasantville, rara vez interviene directamente en los eventos de la película.
En cambio, parece estar observando a los personajes y permitiendo que tomen sus propias decisiones. Esta actitud se asemeja a la idea de Dios como un ser que otorga libre albedrío a los humanos y permite que tomen sus propias decisiones. En la película Pleasantville también vemos que los 10 mandamientos son retratados como algo restrictivo y opresivo para los habitantes de Pleasantville, que ven su cumplimiento como una forma de limitar su libertad personal. La película muestra cómo la rebelión contra las normas religiosas y sociales pueden llevar a la liberación y al crecimiento personal. Traducido, es satanismo encubierto. Cuando el personaje introduce el cambio y la transgresión en la sociedad de Pleasantville, es la primera vez que llueve en la ciudad. El hecho de que el paraguas aparezca durante la lluvia puede simbolizar la idea de que las barreras y las normas que protegen a los personajes de la lluvia y de la sexualidad y la pasión se han roto. En Pleasantville, la lluvia puede ser vista como una manifestación de la ira divina, un castigo por la transgresión de sus normas establecidas. La ciudad es un lugar muy estructurado y rígido en el que se espera que los habitantes sigan ciertas reglas y normas. Cualquier forma de transgresión o desviación de las normas sociales es vista como algo peligroso y potencialmente amenazante para la comunidad. La lluvia puede ser interpretada como un símbolo de liberación y de abandono de las restricciones impuestas por la religión y la moralidad tradicional. En estos casos, la lluvia puede simbolizar la purificación y el renacimiento del individuo, así como la eliminación de las creencias y las normas restrictivas. Por ejemplo, en la película Un sueño de fuga, la lluvia puede ser vista como una liberación de la opresión que el personaje sufría en la prisión y de la influencia del director religioso que lo mantenía bajo control a través de la religión. En la película V de Vendetta, la lluvia puede ser vista como una liberación del miedo al dictador cristiano y al régimen opresivo que se ha establecido en la sociedad. En Pleasantville, la lluvia que cae después de que los personajes comen la manzana puede ser interpretada como una liberación del puritanismo y la moralidad rígida que antes regía sus vidas. En general, la lluvia es un símbolo muy utilizado en el cine y en la literatura para representar la purificación, la renovación y la liberación de las limitaciones impuestas por la sociedad, la religión o la moralidad tradicional. En estos casos, la lluvia simboliza una liberación del pasado y una apertura hacia nuevos caminos y posibilidades. El paraguas como objeto que protege de la lluvia puede simbolizar la necesidad de protegerse de la ira divina y de su castigo. Los personajes que llevan paraguas pueden ser interpretados como aquellos que buscan protegerse de la ira de Dios y su castigo por la transgresión de las normas sociales y morales. En la película, el arco iris aparece después de que los personajes han comenzado a experimentar emociones y pasiones fuera de las normas establecidas, lo que sugiere que la diversidad y la apertura emocional puede ser la clave para alcanzar la unidad y la armonía en la sociedad. El diluvio en la Biblia es comúnmente interpretado como un castigo divino enviado por Dios para destruir a la humanidad debido a su pecado y corrupción. La historia del diluvio se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, donde se narra cómo Dios, decepcionado con la maldad y la violencia de la humanidad, decide enviar un diluvio para purificar la tierra y comenzar de nuevo. Otra referencia al simbolismo del paraguas la encontramos en la película Resident Evil. El paraguas simboliza la engañosa protección que ofrece la empresa Umbrella Corporation y su logo es un ejemplo de ello. El paraguas es un objeto que se utiliza para protegerse de la lluvia y otros elementos, y la empresa Umbrella aparentemente ofrece protección a la población mediante el desarrollo de productos farmacéuticos y de tecnología avanzada. Sin embargo, a medida que avanza la trama se revela que Umbrella está llevando a cabo experimentos secretos con virus y armas biológicas, y que estos experimentos están causando la propagación de virus letales que convierten a la población en zombies y otras criaturas peligrosas. El paraguas también puede simbolizar la apariencia engañosa de la empresa, que se presenta como una compañía respetable y benefactora, pero que en realidad es corrupta y peligrosa. Al igual que un paraguas puede parecer una herramienta útil y necesaria, pero puede ser usado como un arma, la empresa Umbrella puede parecer benefactora y protectora, pero en realidad está causando daño y muerte. Finalmente, el paraguas también representa el poder y el control que Umbrella tiene sobre la población y el mundo. La empresa utiliza su tecnología avanzada y su capacidad para manipular la opinión pública, para mantener sus operaciones en secreto y evitar que la verdad salga a la luz. De esta manera, el paraguas se convierte en un símbolo de la tiranía y el control que ejerce la empresa sobre la población, lo que hace que sea un objeto de temor y de desconfianza.
La empresa se asemeja a una sociedad secreta, ya que sus operaciones están diseñadas para mantener el poder y el control sobre la población y el mundo, mientras oculta sus actividades a la vista pública. Una de las interpretaciones más comunes es que el paraguas en el logo representa la protección y seguridad que la corporación promete a sus clientes y consumidores. Por otro lado, también puede interpretarse como una metáfora del control y la manipulación que la empresa ejerce sobre la sociedad y el mundo. Al igual que el paraguas protege de la lluvia, la corporación protege de los peligros y amenazas a su alrededor. En la película, la transformación de los personajes de Pleasantville de un estado de ignorancia a un estado de conocimiento y conciencia se puede interpretar como una alegoría de la búsqueda gnóstica de la verdad y la iluminación. Los personajes en Pleasantville comienzan a cuestionar la realidad que les rodea, a experimentar emociones y a explorar su propia identidad. A medida que se adentran en el mundo del conocimiento y la experiencia, comienzan a ver su mundo con nuevos ojos y a tomar conciencia de la complejidad y el misterio de la vida. La división en Pleasantville entre aquellos que desean mantener el mundo en blanco y negro y aquellos que buscan una vida más auténtica y emocionalmente rica puede interpretarse como una lucha entre la fuerza de la luz y la oscuridad en la cosmovisión gnóstica. En el gnosticismo, la luz se asocia con la verdad, el conocimiento y la liberación, mientras que la oscuridad se asocia con la ignorancia, la opresión y la falsedad. Hay que decir que en realidad para las sociedades secretas el dios de la oscuridad es el dios bíblico y para ellos el dios de la luz es Lucifer, que ellos lo suelen representar con un sol. En Pleasantville, los personajes que desean mantener el mundo en blanco y negro pueden verse como una metáfora de la fuerza de la oscuridad que buscan mantener a los seres humanos en un estado de ignorancia y sufrimiento. Por otro lado, los personajes que buscan una vida más auténtica y emocionalmente rica pueden verse como una metáfora de la fuerza de la luz que buscan liberar a los seres humanos de la ignorancia y del sufrimiento. En cierto sentido podría decirse que tanto en el show de Truman como en Pleasantville, la realidad de los personajes está representada por la televisión. En el show de Truman, el protagonista vive en un mundo que fue creado para el entretenimiento, en el que todo está controlado y manipulado para que Truman piense que está viviendo una vida real. La televisión es una herramienta crucial en la creación de este mundo, ya que se utiliza para transmitir la vida de Truman a millones de espectadores. En Pleasantville, los personajes también viven en un mundo que parece ser una visión idealizada y estilizada de los años 50. La televisión es una herramienta importante en la creación de esta realidad, ya que se utiliza para transmitir programas que refuerzan los valores y la moralidad de la sociedad de Pleasantville. Alan Watts, un filósofo y escritor británico, expresó preocupaciones sobre los efectos de la televisión en la sociedad y en la cultura. En particular, Watts argumentó que la televisión puede ser peligrosa porque puede fomentar la pasividad, el conformismo y la desconexión con la realidad. En primer lugar, Watts argumentó que la televisión fomenta la pasividad y la inactividad. Al sentarse frente a una pantalla de televisión durante horas, los espectadores se vuelven pasivos y dejan que la televisión controle su atención y su energía mental. En lugar de hacer cosas por sí mismos, los espectadores se vuelven dependientes de la televisión para entretenerlos y satisfacer sus necesidades de información y diversión. En segundo lugar, Watts argumentó que la televisión fomenta el conformismo y la uniformidad. Al presentar una visión estereotipada y simplificada del mundo, la televisión puede reforzar las opiniones y actitudes convencionales y limitar la capacidad de las personas para pensar críticamente y cuestionar las normas establecidas. Además, la televisión puede promover una cultura de consumo y materialismo que fomenta la conformidad con los valores y hábitos de consumo dominantes. En tercer lugar, Watts argumentó que la televisión puede desconectar a las personas de la realidad al presentar una visión fragmentada y a menudo distorsionada del mundo. La televisión puede hacer que los espectadores se desconecten de las experiencias cotidianas y de las relaciones humanas. La televisión también puede crear la sensación de aislamiento y alienación, en la que los espectadores se sienten separados de la comunidad y de la vida real. Por último, la programación televisiva y otros medios de comunicación masivos pueden ser utilizados para controlar o manipular a las personas, ya sea a través de la publicidad, la propaganda política o la creación de ciertas narrativas culturales. Al hacerlo, se puede moldear la percepción y el pensamiento de la sociedad de manera determinada y crear una imagen particular de la realidad. Como pueden ver, todas estas películas están plagadas de simbolismo de sociedades secretas, de satanismo, etcétera, etcétera. Y bueno, quería hablarles un poco al respecto en este video sobre todo este simbolismo. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.